Y también en el ámbito de la Asamblea hay otra controversia en proceso. El Ejecutivo afirma que la reforma al Código Orgánico General de Procesos incumplió formalidades para su aprobación en la Asamblea y la propuesta ha sido parcialmente vetada. Hay discrepancias entre el Legislativo y el Ejecutivo frente al proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico General de Procesos, que fue vetado parcialmente. Según este último, la propuesta contraviene la Constitución. Así se mencionó en un comunicado hecho público por la Secretaría de Comunicación el pasado 16 de noviembre, en el que menciona que el articulado afecta de forma directa garantías como el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa. Al mismo tiempo, causa dilaciones injustificadas y ambiguas. El documento también menciona que el cuerpo legal reduce las garantías para la aplicación del despido ineficaz de mujeres embarazadas y dirigentes sindicales respecto a los plazos para su resolución. Vulnera el derecho a la propiedad, transformando a la hipoteca en un título de ejecución. Establece posibilidad de reactivar juicios declarados en abandono, generando inseguridad jurídica. Afecta el interés superior de niños, niñas y adolescentes al permitir el divorcio cuando no se haya resuelto la situación de estos. La iniciativa fue discutida en la Comisión de Justicia del Legislativo y analizada en segundo debate en el Pleno a finales de septiembre pasado. Néstor Aguilera, Telediario. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Muchos televidentes probablemente no saben qué es el Código Orgánico General de Procesos. Es ese cuerpo legal que sustituye al que se conocía como Código de Procedimiento Civil, que regía en el país desde el año 1938 y que fue reformado, si no me equivoco, en el año 2015. Pero comencemos por ahí, por explicarle a las personas qué es el Código Orgánico General de Procesos. Luis Fernando Torres, nuestro invitado en esta mañana. Buenos días. Buenos días. El Código Orgánico General de Procesos fue promovido hace algunos años por quienes gobernaron en la última década para que se regulen todos los procesos no penales. Allí están los procesos civiles, contencioso administrativos y contencioso tributarios. Hubo tales problemas cuando se aprobó el código que pasados unos pocos años las quejas de los ciudadanos y de los abogados se hicieron públicas, especialmente porque los jueces abusivamente archivaban las demandas, archivaban las contestaciones. Con la reforma que aprobó la Asamblea Nacional, se trató de corregir esa grave deficiencia que impedía que el ciudadano acceda a la justicia, que el ciudadano se defienda en un proceso. Pero lo que es más, con las reformas que aprobó la Asamblea Nacional, se igualó al ciudadano frente al Estado, porque el Estado tenía tantas prerrogativas que podía castigar procesalmente al ciudadano. Con la reforma se elevó al ciudadano para ponerlo frente al Estado y para que se defienda mejor. Esa reforma ha sido desafortunadamente vetada por el presidente de la República. Sin embargo, el presidente de la República en su veto parcial sostiene que las garantías de la ciudadanía no se están cumpliendo con las reformas aprobadas por la Asamblea. Es al revés. Más bien con las reformas al Código Orgánico General de Procesos se cumplen las garantías, una de ellas la del acceso a la justicia. Con la reforma que aprobó la Asamblea Nacional ya no podrá el juez archivar una demanda, ya no podrá el juez archivar una contestación a una demanda. Lo que sí puede hacer ahora en que no están todavía en vigencia las reformas. Pero este ejemplo que usted está dando probablemente no es materia de controversia con el Poder Ejecutivo. Hay otras observaciones que sí pueden serlo. Son observaciones inventadas que se sustentan en contradicciones que no existen entre las normas legales del Código y las normas constitucionales. Por ejemplo, en el Código se incluyó una norma por la cual el ciudadano ya no sea aplastado por el Estado cuando el Estado está persiguiéndole con una coactiva. En la época revolucionaria se le impidió al ciudadano que se defienda frente a las coactivas. Con la reforma se le da todos los instrumentos para que pelee frente a un municipio, frente a una empresa pública y, por supuesto, frente al Estado. Esa reforma fue también vetada por el Ejecutivo. Ahora, entendemos que son cerca de 40 observaciones que hace, objeciones que hace el Poder Ejecutivo para dar paso al veto parcial. ¿Qué es lo de fondo? Porque usted dice que son argumentos inventados. ¿Qué es lo de fondo? Es la segunda ley
que el presidente veta prácticamente de manera total. Este veto parcial es un veto total en la práctica porque ha vetado por inconstitucionalidad, lo que significa que no habiendo Corte Constitucional, no hay forma de que el Congreso, la Asamblea, se pronuncie sobre las objeciones. Y vale aclarar que las reformas al Código Orgánico General de Procesos fueron aprobadas por 112 asambleístas de 113 presentes en la sesión. Solo uno se abstuvo. Y lo más grave, que dentro de las objeciones del presidente a las reformas están propuestas del Procurador General del Estado, que es un gran jurista. Están propuestas de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, vetó propuestas de quienes se caracterizan por ser la voz legal del Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Eso es lo que le estoy preguntando. Se lo pregunto porque usted, además de ser asambleísta, además de ser un experto en temas jurídicos, es también un político, un cercano y privilegiado observador de la política. Mire, yo no creo que el presidente en el fondo tenía la idea de vetar totalmente inventándose este veto por inconstitucionalidad. Me parece que son los operadores jurídicos de Carondelet, donde todavía se encuentran algunos de aquellos que estuvieron en la operación jurídica en la última década y no conciben que el ciudadano pueda tener más garantías y estar en un nivel de igualdad del Estado. En la práctica, se ha vetado estas reformas al COGEP porque el viejo estatismo que creíamos muchos que se había enterrado todavía está vivo en el ámbito legal. El presidente ha hecho reformas muy interesantes en el ámbito político y en el ámbito económico, pero en el ámbito procesal no le dejan que haga las reformas. Los mismos que antes estuvieron detrás de la aprobación del código y que creían que el ciudadano debía ser aplastado por el Estado. O sea, ¿que cree usted que estas personas están actuando al margen del conocimiento pleno del presidente de la República? No, responden a la vieja filosofía estatista. Por eso es que con este veto, quien más tranquilo debe estar y más feliz es el exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, porque la obra que él promovió prácticamente se mantiene sin que se la toque, se mantiene idéntica, cuando ya era hora de que se la reformara. ¿No significará esto que, aprobadas las reformas que está haciendo o que propone la Asamblea Nacional, se vendrá en hilera una avalancha de procesos en contra del Estado que será prácticamente imposible enfrentar y pagar? De ninguna manera, de ninguna manera. Lo que se le permite es al ciudadano defenderse mejor. Por allí, por ejemplo, se habla del recurso de revisión. La Constitución prevé el recurso de revisión en materia penal y en materia no penal. El recurso de revisión es aquel recurso que tiene cualquier ciudadano cuando ya se ha agotado, por ejemplo, el recurso de casación, para que nuevamente se abra el proceso si se detecta que en un juicio penal los jueces descubrieron que las pruebas eran falsas, si descubrieron que el testigo mintió, que el papel, el documento que se presentó era falso. Entonces, alguien que perdió un proceso con pruebas falsas, con el recurso de revisión en materia no penal, puede abrir el proceso. Dicen que eso es inconstitucional, cuando ese recurso existe en Colombia, en Perú, en España, en todo lado, menos en el Ecuador. ¿Qué explica esta alquimia de la política que hace que correístas, socialcristianos, Madera de Guerrero, en fin, todas las tendencias estén unidas en torno a este tema? Y todos los morenistas, porque votamos 112 de 113. Es decir, porque era un tema de sentido común. Las reformas al Código General de Procesos fueron propuestas por el Instituto de Derecho Procesal, por el Procurador del Estado, por la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia y por 20 operadores calificados de justicia en el Ecuador. Todos pensábamos que era, por supuesto, una buena reforma que merecía algunas correcciones de ser el caso, pero no un veto total disfrazado de veto parcial por inconstitucionalidad. Me parece que allí estos viejos operadores de estatistas que todavía están enquistados en el Departamento Legal de la Presidencia influyeron sobre el presidente y le convencieron que debía vetar totalmente inventándose el veto por inconstitucionalidad. La controversia continuará, igual en torno al tema de la aprobación del presupuesto de la proforma del año 2019. ¿Cuáles son las principales observaciones que usted tiene sobre el tema? Constitucionalmente no puede la Asamblea Nacional negar la proforma. Solamente puede aprobarla u observarla. Resulta que en la proforma que llegó a la Asamblea Nacional no están los recursos suficientes para las universidades, tampoco para la salud, tampoco para la policía, para que aumente el número de policías, patrulleros y sistemas de vigilancia que le permitan a la policía derrotar a la delincuencia.
Tampoco la Proforma es el instrumento para reactivar económicamente y generar las condiciones para que haya inversión y empleos bien pagados. La Proforma, lamentablemente, sigue siendo la demostración más clara de que el Estado es una carga pesada sobre los hombros de los ciudadanos. Frente a esta Proforma, yo quisiera abstenerme, pero como están utilizando el tema de las universidades, yo voy a proponer que la Asamblea Nacional apruebe las observaciones para que las universidades vean incrementada su asignación, para que los policías tengan lo que les falta, instrumentos para derrotar a la delincuencia, sin necesidad de aprobar el presupuesto. Cuidado por allí, nos llevan a una rueda de molino que, si se observa, tiene necesariamente que aprobarse el presupuesto. Cuando podrían aprobarse las observaciones, el presupuesto dejarlo allí, entra en vigencia con estas observaciones, pero sin que los legisladores hayamos aprobado un presupuesto en el que los ingresos están sobreestimados y los gastos subestimados. Ahora, al parecer, las razones son diferentes. Todos lo cuestionan, pero por distintas causas. Bueno, efectivamente sí, porque la proforma presupuestaria no es el instrumento que todos esperamos para reactivar la economía, para generar las condiciones a fin de que haya más inversión con empleos bien pagados, que es lo que reclama la gente. Tiene deficiencias la proforma presupuestaria. Yo estoy consciente de los problemas económicos que tiene el país, los problemas de liquidez. En diciembre el gobierno tendrá que desembolsar 2.400 millones de dólares para cubrir gastos que no están programados cada mes, como el pago, por ejemplo, del 13º sueldo. En materia de inversiones, de los cerca de 7.800 millones de dólares, hasta ahora solamente se han utilizado 5.200 millones de dólares. Falta que se utilicen cerca de 3.000 millones. La pregunta es, ¿hay plata para utilizar? Al parecer no. La situación es difícil y yo estoy consciente. Tiene que haber austeridad, pero fundamentalmente tienen que sincerarse las cifras. En materia de la estimación del precio de barril de petróleo, se lo estimó en $58 por barril, porque hasta el mes de octubre, al parecer, el precio estaba bastante alto, pero el promedio para el próximo año indica que no estará en 58, sino probablemente en 52 o 50. Si eso llega a ocurrir y se aprueba una proforma con una cifra de $58 por barril y este cae debajo de 50, la situación podría ser dramática el próximo año para las finanzas públicas. Gracias por estar aquí esta mañana, 7 de la mañana, 26 minutos. Luis Fernando Torres, tercer miembro del Consejo de Administración Legislativa.